Nunca pensé que la traición llegaría desde la voz que yo misma había criado. Mi hija me pidió que habláramos a solas en su habitación. Lo dijo con calma, con esa dulzura que solo una hija puede fingir. Pero cuando entré, cerró la puerta, me empujó contra la pared y gritó: «De aquí no sales viva». El eco de esas palabras aún vibra en mis huesos. Y lo peor no fue su voz, sino el silencio de los demás, que la respaldó como una sentencia invisible. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Suscríbete al canal y cuéntamelo en los comentarios. Así sé hasta dónde viajan estas confesiones. La madera de la puerta crujió bajo el peso de su furia. Yo no podía creer lo que veía en sus ojos. No eran los de una hija, eran los de una extraña. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la lámpara de mesa que dejaba sombras alargadas en las paredes. El aire olía a perfume barato mezclado con polvo de ropa guardada. Mis manos temblaban. «¿Qué estás diciendo?», alcancé a susurrar. Ella sonrió con frialdad, esa mueca que yo nunca le había visto. «¿Lo sabes?», dijo, clavando sus uñas en mi brazo. «Siempre lo supiste». Me empujó hacia la cama y el colchón chirrió como si se quejara de lo que iba a suceder. Afuera nadie se movía, nadie vino a ayudarme. La casa estaba llena, pero las paredes parecían de plomo. Todos habían oído el grito, y sin embargo, el silencio fue la única respuesta. Ese silencio, el mismo que acompaña a las traiciones familiares, más pesado que un disparo, más cruel que una palabra. «Te callaste demasiado tiempo», me acusó mi hija, con la mirada fija. «Ahora te callas para siempre». Yo respiraba entrecortado, con el corazón desbocado. El aire sabía a metal, como si la sangre ya estuviera en el ambiente. La puerta seguía cerrada, y cada segundo que pasaba era un martillazo más en mi condena. Lo que descubrí después, cuando la verdad salió a la luz, me heló la sangre. El cuarto estaba en penumbras. La lámpara de mesa apenas iluminaba y las sombras se estiraban como brazos deformes que parecían querer atraparme. Mi hija había cerrado la puerta con un golpe que todavía vibraba en mis oídos. El olor del lugar me resultaba ajeno, mezcla de polvo viejo, perfume barato y algo más, un aroma metálico como de óxido o sangre reseca. Me empujó contra la pared. Su fuerza no era la de una muchacha, era la de alguien alimentado por la rabia. Sentí sus uñas clavarse en mi piel. Yo temblaba, pero trataba de mantener la calma. «¿Qué estás diciendo?», pregunté con voz quebrada. Ella se inclinó. Sus labios rozaron mi oído y con un hilo de voz que era veneno me dijo: «Lo sabes, toda tu vida lo supiste». El silencio fuera del cuarto era peor que sus palabras. La casa estaba llena. Yo lo sabía. Podía escuchar pasos lejanos, un carraspeo, alguien que movía una silla en el comedor. Nadie entraba, nadie preguntaba, nadie interrumpía. Era como si todos hubieran pactado con ella. La cama crujió cuando me empujó sobre ella. El colchón exhaló un polvo viejo que me arañó la garganta. Sobre la cómoda vi un sobre amarillo, cerrado con cinta vieja, con mi nombre escrito torpemente. Mi hija lo señaló. «Ahí está la verdad», dijo. La lámpara parpadeó. La llave de la puerta sonó al girar sola, como si se asegurara por dentro. Supe que estaba atrapada. El sobre pesaba como una piedra, aunque era apenas un papel. Lo sostuve con manos temblorosas
La tinta de mi nombre estaba corrida, como si alguien lo hubiera escrito con lágrimas o con prisa. Abrilo ordenó mi hija. El silencio de la casa era absoluto. No se escuchaban ni respiraciones al otro lado de la puerta. Era un silencio espeso, pactado, como si todos esperaran el momento. Rompí el sobre. Adentro había fotografías en blanco y negro, arrugadas por el tiempo. Había cartas con letras torcidas y una llave pequeña, oxidada, con el número 27 grabado. La primera foto me heló la sangre. Mi hija, de apenas 3 años, en brazos de otra mujer. Una mujer que no era yo. Me giré hacia ella, con la garganta seca. ¿Quién? Ella me miró con odio y orgullo al mismo tiempo. La única madre que tuve, dijo. Las paredes parecieron cerrarse sobre mí. Las cartas se deslizaron al suelo. Una de ellas quedó abierta y alcanzaba a leerse. Si hablas, nos destruyen a todos. El sobre no contenía solo fotos. Era un ataúd pequeño donde se enterraba la verdad de mi vida. La mujer de la foto tenía ojos oscuros y una sonrisa torcida. Eran los mismos ojos de mi hija, la misma mueca. Yo conocía esa plaza del fondo. Era la del barrio, 20 años atrás. Me lo ocultaste, me gritó mi hija. Me robaste una vida. El aire del cuarto se volvió irrespirable. No era solo perfume barato. Era la presencia de esa mujer mirándome desde el papel. Tomé otra foto. En ella aparecía yo, más joven, sosteniendo a la misma niña. Y detrás de mí, apenas visible en las sombras, esa mujer observaba, vigilaba. Las cartas hablaban de acuerdos, de nombres tachados, de culpas heredadas. Y en una de ellas reconocí la letra de mi madre. Lo que crías no es tuyo, es de ella. Cállate. Las palabras me clavaron agujas en el pecho. Mi hija me arrebató la carta de las manos. Entonces, nunca fui tuya, susurró, y en sus ojos ya no había furia, sino algo peor, desilusión. La lámpara se apagó un segundo. El cuarto quedó a oscuras. Sentí que todo lo que había sido mi vida se desmoronaba. El silencio de la casa era la prueba. Todos lo habían sabido. Todos, menos yo. El silencio. Esa fue la daga más afilada de todas. Porque una hija puede gritar, puede odiar, puede empujar, pero el silencio de los demás fue lo que me partió en dos. A través de la puerta cerrada escuché apenas el roce de unos pies sobre el pasillo. Eran pasos reconocibles, los de mi hermano. Una tos grave, contenida. Alguien más arrastró una silla en el comedor. Yo sabía que todos estaban ahí. Sabían lo que ocurría y sin embargo ninguno golpeó la puerta, ninguno llamó mi nombre. Me di cuenta de que no era una pelea entre madre e hija. Era un juicio secreto en el que yo era la acusada y ellos, con su silencio, ya habían firmado la sentencia. ¿Lo escuchás?, me dijo mi hija, con los ojos fijos en mí. ¿Qué?, pregunté, tratando de ganar segundos. Nada. Eso escuchás, el silencio. Y ese silencio los hace cómplices. Sus palabras eran cuchillos. Pero más me hería la certeza de que tenía razón. Ella levantó del suelo otra carta caída del sobre. La extendió frente a mí. El papel crujió al abrirlo. Acá, dijo. Acá está lo que nunca me dijiste. Leí a la fuerza. La letra temblorosa era de mi madre. Cuida a la nena. No preguntes. No digas nada. Si hablas, nos matan a todos. Sentí que la habitación se cerraba como un ataúd. La lámpara proyectaba nuestras sombras en la pared.
2 figuras deformes que parecían pelearse dentro de una caverna. ¿Lo ves?, insistió mi hija, alzando la voz. Nunca fui tuya, siempre fui de ellos. Yo quise acercarme, tomarle las manos, decirle que aunque esas palabras estuvieran escritas, aunque las pruebas fueran reales, ella había sido mía en cada noche de fiebre, en cada día de escuela, en cada abrazo. Pero mis labios se cerraron. El miedo me paralizó y entonces entendí lo peor, que mi silencio de ahora era la repetición del silencio de siempre. Afuera, el pasillo volvió a crujir. Alguien suspiró. Y otra vez, nada. El silencio era el verdadero verdugo. La llave número 27 brillaba en la penumbra con un resplandor casi irónico. Era pequeña, apenas un trozo de metal oxidado, pero pesaba en mi mano como si cargara siglos de secretos. Mi hija la arrebató con un movimiento brusco. No la mereces, dijo, pero igual vas a abrir con ella. Me empujó hacia la puerta. La cerradura chirrió como si se burlara de mí. Caminamos por el pasillo oscuro. Las paredes parecían más altas, el techo más bajo. Todo se deformaba bajo la presión del secreto. Descendimos por la escalera que llevaba al sótano. Cada peldaño crujía como hueso roto. El aire se volvía más frío a medida que bajábamos. Un olor a humedad y hierro viejo impregnaba el lugar. La puerta estaba al fondo. Una plancha de hierro con pintura descascarada. El número 27 estaba grabado con golpes torpes, como si alguien lo hubiera marcado a la fuerza. Mi hija insertó la llave. El chirrido fue insoportable. El eco se extendió por todo el sótano, como si cientos de voces dormidas se despertaran de golpe. La puerta se abrió con un quejido metálico. Adentro había cajas apiladas hasta el techo, de cartón, de madera, algunas selladas con cera, otras con cinta vieja. Cada una tenía un número, y en la más cercana, un sobre grande escrito con mi nombre. El frío se volvió insoportable. «Pasá», ordenó mi hija. Yo obedecí. El suelo estaba cubierto de polvo. Mis zapatos dejaron huellas profundas, como si caminara sobre ceniza. Abrí la primera caja. Dentro había más sobres como el que ya conocía, más fotos, más cartas y más llaves, cada una con un número diferente. El sótano entero era un archivo secreto, una morgue de verdades enterradas, y yo estaba en el centro. El silencio del sótano era distinto al de la casa. Aquí no era cómplice, era guardián. Sentía que las cajas respiraban, que el aire espeso estaba vivo. Abrí otra caja. Dentro había fotografías, decenas, quizás cientos. Rostros conocidos, vecinos, amigos, parientes, todos retratados en momentos que no debieron ser vistos, entrando a casas de madrugada, abrazando desconocidos, entregando sobres. Mi hija tomó una carta al azar y la leyó en voz alta. No confíes en nadie. Cada uno de ellos ya eligió su silencio. Era la letra de mi madre, esa caligrafía torcida, apurada, que yo conocía demasiado bien. Las fotos se me resbalaban de las manos. Algunas mostraban a mi hija de niña, pero no conmigo, con la otra mujer, sonriendo, jugando, abrazada. Momentos que yo jamás viví, pero que ahora me gritaban desde el papel que sí habían existido. «¿Lo ves?», me dijo mi hija, con un brillo de victoria en los ojos. Ella estaba. Vos eras la sombra. El frío me calaba los huesos. Yo quería decirle que aunque esas fotos existieran, yo había estado ahí en otros momentos. Cuando se quebró el brazo, cuando tuvo fiebre, cuando lloró por primera vez en la escuela. Pero las fotos eran pruebas,
y mi memoria apenas un suspiro que nadie escucharía. Las cajas seguían apiladas, una tras otra, algunas numeradas con cifras imposibles, como si cada secreto tuviera su lugar, como si todo lo que yo había vivido no hubiera sido más que un compartimento dentro de ese sótano. «Acá está nuestra vida», dijo mi hija, señalando la pila más alta. «Y nunca me la contaste». El eco de su voz rebotó contra las paredes húmedas, y el silencio, otra vez, lo cubrió todo. Yo sabía que esas cajas no iban a quedarse cerradas. Tarde o temprano, todo iba a salir. Y lo que se revelara ahí, bajo tierra, terminaría por rompernos a las dos. Entre los sobres desordenados en el suelo había uno más pequeño, con mi nombre escrito en tinta corrida. Lo abrí con dedos temblorosos. Adentro encontré una carta dirigida a mí, con una letra que reconocí de inmediato, la de mi madre. «Lo que crías no es tuyo, es de ella. Si hablas, nos destruyen a todos. Si callás, al menos vivís». Sentí un golpe en el pecho. Era como si me hubieran borrado de mi propia historia. La tinta parecía fresca, aunque sabía que estaba escrita hacía años. Mi hija arrancó la carta de mis manos. La leyó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que no quiso derramar. Entonces, «Nunca fui tuya». El sótano se volvió más frío. Las lámparas colgantes titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Yo la miraba, tratando de encontrar en su rostro algo que me devolviera la hija que había criado. «No, no es así», quise decir. «Sos mía. Te cuidé, te alimenté, velé tus noches de fiebre». Pero mi voz era un hilo quebrado. Frente a esas pruebas, mis palabras eran papel mojado. Ella me miró con una mezcla de furia y tristeza. «Me mentiste todos estos años». Yo negaba con la cabeza, pero en el fondo sabía que no eran mis manos las que habían cometido la traición. Había sido mi silencio, el mismo silencio que me habían impuesto, que había aceptado como un peso necesario. Las cajas nos rodeaban como testigos. El sótano entero parecía una tumba colectiva donde se enterraban verdades a cambio de supervivencia. Y en ese instante comprendí que no solo mi hija había sido engañada. Yo también. Mi hija subió las escaleras con pasos firmes, arrastrándome detrás como si yo fuera una prisionera. Cuando llegamos al comedor, toda la familia estaba reunida. Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, todos sentados, en silencio, esperándonos. Ella tiró las fotos sobre la mesa. Las cartas se desparramaron como cuchillos. «Acá está», dijo con voz fuerte. La verdad que me ocultaron. Nadie se sorprendió, nadie gritó, nadie intentó detenerla. Ese fue el momento en que entendí que todos sabían desde el principio que el silencio no era casualidad, sino pacto. Yo me quedé de pie, temblando mientras ellos me observaban. No había enojo en sus rostros, tampoco pena. Era indiferencia, una indiferencia calculada, la de quienes esperan que el tiempo haga el trabajo sucio. «¿Van a decir algo?», pregunté con un hilo de voz. Nada. Solo el ruido del reloj marcando los segundos. Mi hija se volvió hacia mí. «Hoy lo decís, o no salís viva». El cuchillo de sus palabras no necesitaba filo. La complicidad de los demás era la hoja más afilada. Me sentaron en la cabecera de la mesa. Frente a mí, las fotos y las cartas eran pruebas, pero no buscaban justicia. Buscaban una confesión, y yo sabía que aunque hablara, nadie me absolvería. El aire del comedor pesaba como plomo. El reloj marcaba cada segundo como una gota de agua cayendo en una celda. Yo estaba en la cabecera, mis manos sobre la mesa,
temblorosas. Mi hija se inclinó hacia mí. Su sombra cubrió las fotos esparcidas. Decilo, ordenó. ¿Qué quieres que diga? Pregunté, aunque ya lo sabía. Que no soy tuya, que me robaste, que todo este tiempo viví una mentira. Los demás no dijeron palabra. Eran jueces sin rostro, verdugos que usaban el silencio como martillo. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Yo trataba de recordar cada instante vivido con ella, su primer diente, su primer día de escuela, las noches de fiebre, todo lo que había hecho por amor. Pero el amor no deja pruebas. El amor no llena cajas con fotos, ni cartas con tinta. El amor se desvanece cuando el silencio lo devora. No voy a negarte más, dije al fin, con la voz quebrada, pero no porque no seas mía, sino porque ellos siempre decidieron por nosotras. Mi hija apretó los labios. Una lágrima, apenas una, rodó por su mejilla. No era perdón, era la furia de quien recibe la verdad demasiado tarde. El resto de la familia permaneció inmóvil. No celebraron mi confesión. Tampoco me condenaron con gritos. Solo guardaron silencio. El mismo silencio que los había protegido siempre. Ese fue el instante en que entendí que ya no había salida, que lo que estaba ocurriendo en esa mesa no era una discusión familiar, sino una sentencia. Y la sentencia era clara. Yo ya no era nada. El reloj del comedor seguía marcando segundos como martillazos. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo se había terminado. Todos estaban allí. Mi hermano con la mirada baja, mi cuñada apretando un rosario que no se animaba a usar, mis sobrinos rígidos como estatuas y mi hija, de pie frente a mí, con los ojos llenos de una furia que no era solo suya, era heredada, alimentada durante años por el silencio cómplice de todos. Decilo, repitió ella, con la voz áspera. Ahora, yo quería gritar que no, que todo era mentira, que esas fotos eran recortes manipulados, que las cartas habían sido escritas por manos que querían destruirnos, pero no podía, porque en el fondo de mi memoria había huecos. Había noches de las que no recordaba nada, mañanas que aparecían con explicaciones torpes, visitas de gente que nunca comprendí. Había preguntas que me hice y que siempre callé por miedo a escuchar la respuesta. Respiré hondo. El aire olía a sopa fría y a papel húmedo. Sí, susurré, apenas. Sí, hubo otra mujer. Mi hija se tensó. Los demás levantaron la vista por primera vez. No fue decisión mía, continué. Me la entregaron. Me dijeron que si preguntaba demasiado nos destruirían. Y yo acepté, te acepté. Te hice mía aunque supiera que no lo eras. Mi voz se quebró. Las palabras salían como cuchillos que me desgarraban la lengua. Te amé como a nadie, como a nada. Te cuidé en cada fiebre, en cada llanto. Fui madre aunque me lo prohibieran. Y si me preguntas ahora quién sos para mí, te digo lo mismo que dije siempre. Sos mi hija. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Mi confesión no era victoria, era derrota. Un derrumbe lento en el que yo me entregaba a la hoguera esperando, inútilmente, que las cenizas dejaran un rastro de amor. Mi hija me miraba con lágrimas contenidas. Había esperado esa confesión toda su vida, y ahora que la tenía, la hería más de lo que la sanaba. Tarde dijo, apenas como escupiéndome la palabra. Y en esa palabra entendí que nada de lo que dijera iba a repararlo. La verdad no había llegado para curar, había llegado para destruirnos. Después de mi confesión, el comedor quedó vacío de voces. Nadie me abrazó. Nadie me dijo que había hecho lo correcto.
Mi hermano recogió algunas fotos y las guardó como si fueran simples documentos viejos. Mi cuñada se llevó a sus hijos de la mano sin mirarme a los ojos. Los demás salieron uno a uno, cerrando las puertas sin un sonido. Quedamos solas mi hija y yo. La lámpara del techo oscilaba suavemente y sus sombras se alargaban en las paredes como espectros que se reían de mi desgracia. La casa entera parecía contener la respiración. Ella avanzó lentamente, con pasos firmes. Podía escuchar el crujido de la madera bajo sus zapatos. Podía oler su perfume mezclado con la humedad de la casa. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. No necesitaba lágrimas para pronunciar su sentencia. Se inclinó sobre mí, sus labios rozaron mi oído y susurró con una calma helada: «De aquí no sales viva». El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. El reloj del comedor marcó la medianoche con un golpe seco. Yo cerré los ojos. Ya no había gritos, ya no había acusaciones. Solo silencio, el mismo silencio que me había perseguido toda la vida, el mismo que había guardado mis secretos y que ahora sería mi tumba. Entendí que mi muerte no sería un golpe ni una herida visible, sería el olvido, porque ese silencio eterno no solo me arrancaba a mi hija, también borraba mi nombre de la memoria de todos. El sudario final no era la muerte, era la indiferencia. Y mientras la lámpara oscilaba por última vez, comprendí que, aunque yo no saliera viva de esa habitación, mi voz todavía podía llegar más lejos de lo que ellos imaginaban. Si esta historia logró estremecerte, te invito a suscribirte y a contarme en los comentarios desde dónde me escuchas. Tus palabras son la única forma de romper el silencio que me rodea y de mantener viva la memoria de lo que pasó aquí.